En 1837, en Florencia, nació Virginia Oldoini, una mujer especial adelantada a su época, que pronto empezó a despuntar por su belleza, su carácter y su educación. Todo esto hacía presagiar que iba a romper más de un corazón, como así fue. De hecho, fue llamada la perla de Italia. Pero siendo tan guapa, siendo tan lista, tan divertida, era normal que los hombres la rondasen. Y también era normal que ella cayese fácilmente ante la tentación. Y a los 16 años cayó. Cayó con un marino. Fue su primer affair. Y el problema es que toda la familia se enteró rápidamente al leer simple y llanamente su diario. Esto supuso un gran cisma en la familia y tomaron medidas serias. Y la medida no fue otra que la lógica, dada la situación de aquella época. Tenían que limpiar su nombre y esto lo hicieron casándola con Francesco Verasis Asinari. Ella solamente tenía 17 años y él era el conde de Castiglioni, que además era 12 años mayor que ella. Ella lo que buscaba era limpiar su nombre, bueno, ella no, la familia, y él lo que buscaba era, bueno, pues consolidar su posición en la nobleza florentina. Pero a pesar de estar bien casada y ya ser en aquel momento ya condesa de Castiglioni, a Virginia no le supuso ningún problema seguir con sus actividades nocturnas. Le gustaba la fiesta, le gustaban los hombres y esto pues no le supuso ningún impedimento. De hecho, el marido, el conde, era consciente de sus aventuras y las aceptaba resignado. De hecho, la condesa en pequeños círculos decía de su marido: es un perfecto idiota. Quizás por guardar las apariencias o por lo que fuera, y a pesar de la relación tan extraña que tenía la condesa con el conde, tuvieron un hijo. Y este hijo supuso el único y verdadero amor de Virginia. El problema es que antes de llegar a la adolescencia falleció y esto rompió el corazón de Virginia. Pero situémonos de nuevo con Virginia en pleno apogeo, en el que le gusta salir, en el que le gusta bailar, en el que le gusta conocer gente. En una de esas fiestas, la condesa de Castiglioni coincidió con su primo Cavour, que por aquel entonces era el primer ministro del rey Víctor Manuel II de Cerdeña y el Piamonte. Cavour pronto se dio cuenta del potencial de su prima, bella, inteligente, dominando 4 idiomas. ¿Qué más se le podía pedir? Y sus intenciones no eran otras que introducirla de espía en la corte francesa. ¿Qué intenciones tenía Cavour? Cavour quería convencer, con malas artes en este caso, al emperador Napoleón III para que declarase la guerra a Austria, que por aquel entonces había mordido el territorio italiano y ocupaba lugares que querían recuperar, lógicamente. Había que convencer a Napoleón III de que declarase, como os digo, la guerra, y para lo cual se le antojaba que su prima iba a cumplir sus objetivos. Hay que decir que todo el mundo sabía que Napoleón III tenía un gusto desmedido por las mujeres hermosas. Y la intención, lógicamente,
era conseguir que cayese en las redes de su prima. Y como no podía ser de otra manera, su prima aceptó. Y ella se fue a París, la ciudad de las luces y los fastos, que evidentemente obnubiló a la condesa. Su gusto por la vida, como os decía antes, disipada, había encontrado su paraíso y comenzó a organizar fiestas que fueron un imán para las clases altas francesas. Y el emperador no iba a ser menos. La emperatriz Eugenia de Montijo, condesa de Teba, una noble española de ascendencia escocesa y española, no estaba nada contenta con la aparición en escena de la que ya era conocida, como os decía antes, como la perla italiana. Las maniobras de la condesa para con su esposo no le pasaron para nada inadvertidas y, como era de esperar, se ganó lógicamente su animadversión. Pero la lista de sus enemigos fue creciendo y acabó estando bajo sospecha, algo que evidentemente acabó teniendo sus frutos. No obstante, el emperador acabó cayendo en sus redes y todo el mundo sabía de su relación con la condesa. Y acabó incluso con un sobrenombre, el del sexo imperial. Su relación con el emperador, hay que decir, que no la detuvo para nada en sus escarceos con otros hombres importantes. De ahí que podamos decir que la condesa era una cortesana de lujo. El encargo del gobierno italiano lo cumplió con éxito, pero no sin pagar peaje. Fue descubierta y devuelta a Florencia, donde cambió los fastos parisinos por una modesta vivienda. Entre los personajes relevantes que pasaron por su alcoba, es posible que pasara, y esto está por comprobar, bueno, va a ser difícil comprobarlo, que pasara un jovenzuelo de no más de 17 años que a la postre se convertiría en el monarca español Alfonso XII. En cualquier caso, si esto sucedió, fue en su segunda etapa parisina, porque cuando se volvió a Florencia, echaba tanto de menos la vida en París que acabó volviendo nuevamente, pero eso sí, con mucha más edad y con no tanta presencia en los bailes de salón y en las fiestas que organizaba. Bueno, y estabas esperando seguramente la maldición, las gemas. ¿Dónde está la relación con la joyería? Escucha lo que acontece ahora y lo sabrás. Su relación con Alfonso XII, que aunque esté por confirmar, según algunas lenguas, no tienen muy claro si fue realmente pasión, si fue sexo, si fue amor. En cualquier caso, según estas lenguas, la condesa de Castiglioni no pudo soportar que el rey se quedase prendado de su prima hermana María de las Mercedes y que finalmente se casase con ella. Hay que decir que la diferencia de edad era muy grande y era de esperar que esto no pudiese perdurar, si es que realmente existió dicha relación. La condesa, entonces presa de los celos, como regalo de boda le entregó a la futura reina un anillo. Ese anillo llevaba engastado un ópalo precioso. Su despecho la puso en la gema, haciendo recaer sobre ella una maldición. La leyenda dice
que fue de esta manera como comenzaron las desgraciadas muertes en la familia real. A los 5 meses de que la reina se colocase en el dedo este precioso anillo, sufrió una terrible enfermedad, el tifus. No duró mucho, y a sus recién cumplidos 18 años murió dejando totalmente desolado al rey. Nadie culpó a la Sortija, como era de esperar, y ni mucho menos a la condesa. Pero el rey, sin querer saber nada de la joya, se la regaló a su abuela, la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias. Hay que decir que las relaciones del rey con su abuela no eran precisamente muy fluidas, pero suponemos que el rey no era conocedor de la maldición, aunque sí que hay que decir que era bastante supersticioso. La abuela, eso sí, murió el 22 de agosto de 1878, a los 2 meses de colocarse el anillo. La enfermedad, tuberculosis. Quizás otra víctima del ópalo o del anillo, pues no sabemos. Os lo dejo a vuestro criterio. Pero el rosario de desgracias vinculada o no a la joya no cesaron. María Cristina Francisca de Orleans, postulada como nueva consorte del rey, que era su cuñada, también fue víctima de la tuberculosis, falleciendo el 28 de abril de 1879, justo después de que la joya recayera en sus manos. Y ya van 3. La presunta maldición alcanzó a la hermana menor del rey, la infanta María del Pilar. Muere en extrañas circunstancias mientras veraneaba en un balneario guipuzcoano. En este caso se la llevó por delante una meningitis tuberculosa y también lució el precioso anillo. Bueno, el rey, ya totalmente desolado con tanta muerte, se guardó el anillo para sí mismo. Dijo, aquí ya, si es por superstición o no, él ya empezó a darse cuenta de que había algo raro en ese anillo. La pena es que realmente no solamente lo guardó, sino que se lo puso. Y curiosamente también sucumbe nuevamente a la tuberculosis. Y acabó con su vida el 25 de noviembre de 1885. Eso sí, parece que el anillo se tomó su respiro y esto fue después de 6 años. Bueno, ¿y qué pasó con la condesa y la joya? Bueno, pues el anillo, sea por lo que fuere, previamente fue bendecido antes de entregarlo, de regalarlo a Nuestra Señora de la Almudena. Se reconvirtió, en vez de anillo, se convirtió en un colgante, y curiosamente, después de 1885, la joya desapareció, con lo cual no sabemos si realmente existió o no existió. La condesa sí existió, y aparte de lo que era su pasión por los hombres, por las fiestas y por la diversión, tenía una pasión escondida, y era la fotografía. La condesa estableció, cuando llegó por primera vez a París, estableció relaciones con una empresa especializada en la fotografía de estudio. Estaba regentada por Meyer y Pearson. Fue la más famosa de la época en París, y estos dos fotógrafos pronto se convirtieron en los retratistas personales de la familia imperial. Y al irrumpir la condesa de Castiglioni, pues encontraron en ella un personaje digno de convertirse en su modelo. Pero la condesa no se quedó solamente en ser modelo esporádico, sino que estableció una relación con ellos, una relación casi profesional, y llegó a hacerse muchísimas fotografías. Decían que eran como las primeras selfies, ¿no? Llegó incluso a sentar un precedente en el retoque de las fotografías, porque las pintaba con pintura. De hecho, en el mundo de la moda se reconoce el trabajo de Virginia Oldoini como el antecedente de la fotografía de moda. Con la caída del Segundo Imperio, la condesa se recluyó en su casa, en París, sin mantener contacto con la sociedad, y falleció totalmente sola en 1899 con 62 años de edad.